Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Ya pronto estaremos celebrando los 15 años de Karinita, ¿verdad? De Stephanie, yo las confundo los nombres. Muchas gracias, mis hermanos, por su apoyo, por su participación en la campaña. Gracias a Dios pudimos desarrollar todo y podemos ser de bendición no solo para nosotros, sino también para los hermanos allá de la iglesia La Cosecha. Y a la vez el pastor Junior pues se fue contento, el hecho de haber tenido una experiencia diferente, haber estado en una iglesia que no es un tabernáculo, y aprendió varias cosas, dice él, ¿verdad?, en la otra congregación. El día sábado estaba predicando y no sé, dijo algo, ¿verdad?, y comenzaron a pasar a poner dinero en unos canastos. Dice que se asustó, pero a la vez se alegró, ¿no? ¿Verdad? Pero lo malo fue, dice, que no se lo dieron a él. No se crea. Pero bueno, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Poder compartir con otros hermanos y saber que no solo nosotros somos los únicos cristianos en San Francisco, sino que vemos bastantes. Y un día pues estaremos juntos en el cielo, todos aquellos que hemos creído en Cristo. Hemos comenzado este estudio, ¿verdad?, de las doctrinas bíblicas, y estamos estudiando la doctrina de Dios Padre. Y esta tarde hemos titulado este estudio Atributos de Dios, o atributos a Dios. Atributos que le da la Biblia a este ser tan grande, tan infinito, tan poderoso, que la Biblia le llama Dios. Es casi imposible poder comprender, porque nuestra mente es finita y Dios es un Dios todopoderoso, infinito, que nuestra mente cuesta, ¿verdad, hermanos?, comprender cuando hablamos de un ser tan grande como Dios. Pero vamos a hablar esta tarde de algunos atributos que la Biblia le da a Dios. Así que lea conmigo la palabra. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Y cuando lo encuentre me dice amén. Dice la palabra: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar esta tarde, esto se llama en el estudio de Dios, que se llama teología, teos, Dios, teología, el estudio de Dios. Vamos a hablar atributos, se llama atributos incomunicables de Dios. Esto significa que estos atributos solo los tiene Dios y no los puede tener el hombre. Son cualidades que únicamente encontramos en Dios, que únicamente encontramos en Jesucristo, porque Jesucristo también es Dios. Las encontramos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. La Trinidad, ¿verdad? Dios en tres personas, pero un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y hemos dicho hasta el día de ahora que primeramente Dios existe. Diga conmigo, Dios existe. ¿Cuánto creemos en la existencia de Dios? Y pudimos encontrar en la Biblia que la creación demuestra la existencia de Dios. El versículo 1 de la Biblia, ¿cuántos se lo saben de memoria? En el principio, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí podemos ver que ningún hombre podría crear ni el cielo ni la tierra, porque el hombre no tiene la capacidad primero de crear. El hombre tiene la capacidad de hacer, diga conmigo hacer, pero no de crear, porque se crea de algo que no existe. Por eso Dios dice que creó al hombre, no dice que hizo al hombre, lo creó, porque no existía el hombre. Formó del polvo de la tierra y le dio hálito de vida. Entonces, mis hermanos, podemos decir que Dios existe, porque Dios creó el cielo, creó la tierra y todo cuanto existe. Tan pronto me paro frente al mar, me doy cuenta que el mar es algo que tuvo que haber sido creado y controlado por un ser superior al hombre, porque el hombre no tiene la capacidad
de poder controlar algo tan grande como el mar. Imagínense que aquí vivimos rodeados de agua. El día que Dios quisiera destruirnos a nosotros, sería fácil, pero Dios hizo una promesa en su palabra que nunca más destruiría la tierra con agua. Y por eso aparece el arco iris como una señal cuando Dios, ¿verdad?, le dijo a Noé que nunca más iba a destruir la tierra con agua. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, esta tarde hay un atributo de Dios que es maravilloso, que se llama que Dios es un ser independiente. En teología se le llama aseísmo. Eso significa que Dios es independiente. Y aquí en el Evangelio de Juan está hablando de Jesús y está hablando de que Jesús es Dios y que Jesús puso su vida por nosotros. Entonces, mis hermanos, podemos decir esta tarde que el único ser independiente en la faz de la tierra, solo Dios. Porque Dios es el único que no fue creado por nadie. Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene final. Jesús como hombre tuvo principio y final, pero como Dios no. Entonces, por eso el Evangelio de Juan está diciendo, mira lo que dice, véalo conmigo, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene, que dice, vida en sí mismo. Este día que estuvo el pastor Junior, dice que se acercó un niño y le hizo una pregunta, ¿quién es el Padre de Dios? Dios no tiene Padre, porque Dios no tiene principio. Dice que Él tiene vida ¿en quién? En sí mismo. O sea que a Dios nadie le dio la vida. Él vive y existe, nunca inició, nunca termina. Dios está en un estado, el estado eternal, donde Dios no tiene ni principio ni final. El hombre tiene principio y el hombre tiene final como humano, no como un ser espiritual, pero como seres humanos. Por eso nos dieron una acta de nacimiento. ¿Cuántos se acuerdan? Y en el acta de nacimiento dice cuál es nuestro principio y en el acta de defunción dice cuál es nuestro final acá en la tierra. El otro día estuvimos en uno de los casos más difíciles que yo he vivido en mi vida. Cuando un hermano que viene a la iglesia le nació su niña, le nació muerta. Entonces ellos dijeron, ¿cómo hacemos para hacer el proceso del funeral? Hay que ir a la alcaldía a sacar una acta de nacimiento y dijeron, no tiene acta de nacimiento, porque ella no nació viva. Y como no nació viva, no hay ningún registro. Por lo tanto, dijeron, no hay acta ni de nacimiento, ni acta de defunción. Porque para eso debió haber nacido viva. Así dice el acta de nacimiento, nació vivo. Algunos no son tan vivos, pero nació vivo, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué le quiero decir? Dios es el único ser que tiene vida en sí mismo. Jesucristo como Dios tenía vida en sí mismo. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace hoy en día dice, ¿verdad? Dicen, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Entonces nosotros decimos en teología, ni los judíos ni los romanos. Él dio su vida por nosotros. Porque Él dice, Jesús, mi vida nadie me la quita. Con el mismo poder que la pongo, la vuelvo a tomar. Dice que lo crucificaron, lo pusieron en el sepulcro, pero como la Biblia dice, al tercer día resucitó de los muertos y este día Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Dios si usted lo cree. Estás vivo, sentado. Entonces Dios tiene vida en sí mismo. Por eso este día se celebra y el hermano Eduardo dijo, no les voy a saludar a los papás. Se celebra el Día del Padre. Estaba leyendo una de esas notas que no es lo más correcto. Dice que la inteligencia a un hijo se la da la madre. ¿Cuántos han oído eso? La inteligencia a un hijo se la da la madre. Yo digo, no es cierto. Mis hermanos, pero quiero decirte, ¿quién da la vida, verdad? Por supuesto que primero es Dios. Pero Dios usa a una mamá y a un papá. Primero para que hagan al hijo, ¿verdad? Y después para que nazca el hijo. A algunos les gusta hacer los hijos, pero no encargarse de ellos, ¿verdad?
¿Cuántos este día estarán sufriendo, mis hermanos? Porque primeramente hay tantos hijos abandonados. Sin embargo, la Biblia bien clara dice que si el padre o la madre dejaran a alguien, ¿qué dice la Biblia? Dios lo recoge como padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos padres habrán ahora con el corazón, como dice el hermano Alejandro Sanz, partido porque no fueron responsables con sus hijos? Amén, hermanos. Mire, si hay algo en la vida que yo no quisiera hacer, es un mal papá. Pero creo que lo soy, porque estoy consintiendo mucho a mis hijos. Y un padre que le da a todos los hijos es un mal padre. Un buen padre es el que les da poquito. Cuando dicen amén. Pero si usted le da todo a los hijos, los está malcriando. Porque ya mañana no van a querer, ¿verdad? Cuando vengan los tiempos difíciles. Sin embargo, yo quisiera ser un buen padre. ¿Cuántos papás hay aquí esta tarde? ¿Cuántos quisiéramos ser buenos padres? Lo primero, mire, yo lo único que veo que mi esposa pone que yo soy responsable, dice. Yo esperaba que me pusiera un padre que me ama, un padre que me acariña, que tiene cariño. No, lo único bueno que mi señora puede decir, que soy responsable porque no le he dejado. Pero mis hermanos, yo quisiera ser un buen padre, pero si yo no lo soy, hay un padre que sí es bueno, ese es Dios, ¿verdad, hermanos? Esta tarde podremos decir que Dios tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nadie. Él es el único ser que pudiera decir, yo no dependo de nadie. ¿Sabe esta tarde, mis hermanos? Dios no necesita de nadie. Cuando dicen amén. Dios no necesita. Él es Dios. Lo que necesitamos de Dios somos nosotros. Pero sin embargo las personas hoy en día lo ven al otro lado. Muchas personas llegan a pensar que Dios necesita de nosotros. Muchas personas llegan a pensar y dicen, pobrecito ese pastor. Él necesita de nosotros. Tiene razón, el hombre sí necesita de los demás, pero Dios no. Dios puede hacer todo Él solo. Él puede usar personas, pero esta tarde quiero decirle que los seres humanos somos dependientes. Diga conmigo, dependientes. Nosotros nos debemos a los demás. Por eso nunca hay que hacer de menos a nadie. Porque podemos llegar a necesitar de quien usted menos imagina, hermano. Estaba leyendo no sé si es verdad o es mentira, pero de aquella ardilla, diga conmigo ardilla. Dígale que está a la par ardilla, ¿no, verdad? Una ardilla, ¿sabe que le salvó la vida a una persona? Porque dice que aquel hombre había quedado aterrado y la ardillita comenzó a escarbar y hizo un agujero por donde entró el oxígeno para que no se muriera. El hombre había quedado aterrado, hermano. Y la ardillita comenzó a sacar y él vio la luz que entró, ¿verdad? Y ahí él estuvo y de repente oyó que alguien vino a rescatarlo. ¿Sabe quién le salvó la vida? Una ardilla. Imagínense. Y uno piensa que algunas veces uno no es dependiente de los demás. Nosotros nos debemos a los demás. Usted se debe a un trabajo, se debe a un jefe. Y debería usted de ser un buen amigo con su jefe. Debería de llevársela bien con su patrón. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que trabajamos como para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le trabaja al hombre, le trabaja a Dios. Por lo cuanto un cristiano debería ser un buen trabajador. Lo que menos deberían de tener es una queja en contra de un trabajador cristiano. Porque los cristianos trabajamos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dependemos de los demás, hermanos. Un hijo depende de un padre depende de Dios. Todos dependemos los unos de los otros. Por eso es importante que comprendamos que podemos necesitar de todos. ¿Alguien dice amén? Necesitamos. Los esposos necesitamos de las esposas. Cuando ya estemos viejitos, ellas nos van a cuidar. Por eso hay que buscar una más joven, ¿verdad, hermanos? Que uno. Pero si usted tiene una mayor, ya está en problema. Mis hermanos, esta tarde quiero decirle que dependemos de los demás. Los padres, los hijos, de los compañeros de trabajo, de todos. Por eso la palabra dice que Dios es el único que no depende de nadie. Él es todopoderoso, mis hermanos, porque Él es independiente. Él es el único ser que existe por sí mismo. Nosotros, Dios nos ha creado. Así que podemos decir primero que Dios es independiente. Ahora vea conmigo, esto es bien importante. Busque conmigo en el libro de los Deuteronomio 32:40. Dios
tiene un atributo, que Dios es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Deuteronomios 32:40. Dios es eterno. Y para poder entender esta palabra es un poquito difícil. Deuteronomios 32:40. Dios es eterno. La palabra eternidad es difícil comprenderla porque no tiene números. La palabra eternidad no tiene principio, no tiene final. La palabra eternidad no puede contarse con números. Eternidad no puede ser ni 100, ni 200, ni 300, ni 1.000.000 de años, porque no tiene números. Es para siempre. Mis hermanos, esto es lo triste de saber que cuando alguien muere con Cristo, estará con Cristo por una eternidad. Pero cuando alguien muere sin Cristo, estará en el infierno eterno por una eternidad. No hay manera. Y Dios es un Dios eterno. Cuando yo comprendo que Dios es eterno, yo no debo de andar a la carrera, hermano. Si hay algo que los cristianos necesitamos es paciencia. Diga conmigo, paciencia. Una vez más diga, paciencia. Hermano, si no fue ahora, será mañana. Fíjese que el otro día platicaba con un hermano que ya está retirado. Nosotros vamos a estar retirados porque nos van a correr del trabajo, ¿verdad? No es porque vamos a estar retired o porque nos dejaron una pensión del gobierno. Y yo le digo al hermano, usted ya está retirado. Mire, me dice, no me alcanza el día. Ando tan ocupado en la carrera. No, hombre, le digo yo, si usted ya debería estar tranquilo. Si, ¿cuáles son sus preocupaciones? Si ya está retirado, debería comprar una buena hamaca. Y me dice, no, que no sé qué. Hermano, si lo que no pudo hacer ahora, hágalo mañana. ¿Sabe yo qué le digo a mi esposa? Si no lo hizo ahora, hágalo mañana. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Pero ella está preocupada de que no sé qué, que no sé cuánto, que no me puedo acostar. Cálmese, hombre. Bien dicen por ahí, ¿verdad? Que no hay mal que dure 100 años, ni cuervo. Cálmese, hermano. Dios está en la eternidad. Todo Dios lo tiene en control. Pero nosotros no queremos comprender que Dios es eterno. Entonces, cuando uno confía en un Dios eterno, no tiene prisa. Todo el mundo anda tan acarrerado, ¿verdad, mis hermanos? Cálmese, hombre. Si no lo hizo, ahí lo hace mañana. Hágalo a su tiempo, dice la palabra en Deuteronomio 32:40. Dice la palabra que Dios es eterno. Vea lo que dice ahí, por favor, lo tenemos. ¿Cómo dice la palabra? Porque yo, dice, alzaré a los cielos mi mano y diré, ¿vivo yo para cuánto? ¿Para cuánto vive Dios? Para siempre, hermano. Y ese Dios que nos ha dicho que vive para siempre, nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen eso? Pero nosotros pareciera, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús iba en la barca? Jesús ahí iba durmiendo tranquilo. La barca iba, ¿verdad?, alborotada y fueron a despertarlo. Pero Dios vive para siempre. Entonces Dios está diciendo, yo soy eterno. El único que es eterno es Dios. Él es eterno. El hombre como humano tiene inicio, tiene final. Pero ya cuando el hombre muere, entra a la eternidad, a la vida eterna que la Biblia le llama, también seremos eternos. Sin embargo, dice acá que Dios es eterno. Dios no está muerto. Dios, dice el cantito, está vivo, ¿verdad, hermanos? Dios es eterno. Entonces, si Dios es eterno, no se ha olvidado de usted. ¿Sabe cuántos años pasó el pueblo de Israel esclavo en Egipto? ¿Alguien sabe aquí? 400 años. ¿Cuántos años? 400. Y dice que eran oprimidos, pero un día Dios se acordó de ellos. Y dice que vio que los maltrataban y mandó a sacarlos. ¿Y qué hizo Dios? Levantó un libertador. Y ese libertador se llamó Moisés. Porque Dios es eterno. Dice que hubo entre el Antiguo Testamento, el último libro se llama el profeta Malaquías, y el Evangelio de Mateo, un tiempo que se le llamó el tiempo del silencio.
porque no hubo profetas en todo ese tiempo, pero luego Dios envió a Jesús, porque Dios es eterno. Mira, mis hermanos, desde que tú naces hasta que tú te mueras, Dios estará en control de ti. Hay gente que dice, ¿ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Solo confía en Dios, porque Dios está en control de todo. Cuando dicen amén. Dios es eterno. ¿Y qué voy a hacer? Hermano, haz lo que puedas. Y cuando ya no puedas, no hagas nada. Dios hará su parte. Hermano, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo para comer. Ayune. Dígale, Señor, me pongo en ayunas. ¿Alguien dice amén? Pero nosotros vivimos tan preocupados porque no confiamos en que Dios es un Dios eterno y está en control de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Alguien dice amén? Mire, hermanos, si hay algo maravilloso para mí es ver cómo un niño se forma en el vientre, ver cómo un niño nace. Para mí eso es algo asombroso, milagroso, ¿verdad, hermanos? Y qué maravilloso es ver cuando los jóvenes van de la casa, ¿verdad? Mis hermanos, Dios es eterno. Diga conmigo, eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, sino que Dios existe para siempre. ¿De acuerdo? Y dice la palabra, búsquelo conmigo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dios es inmortal. Dios es inmortal. Primera carta a Timoteo 6:16. Dios es inmortal. Sabe que Dios había creado al hombre de esta manera, pero porque el hombre pecó, tuvo que morir. El hombre no iba a morir físicamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Cuando lo encuentre me dice amén. El hombre no iba a morir. El hombre iba a vivir eternamente. Pero el día, le dijo Dios a Adán, el día que comieres del árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Adán no fue el primero que comió, sino que fue Eva. Eva come, viene y le da a Adán también, y Adán dijo, ¿verdad? Como la amo tanto, así que me voy al baile con ella, ¿no? ¿Verdad? Adán comió y Adán murió. No en el instante. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Adán? 940 años. Esa va a ser la edad del milenio. Hasta antes del diluvio las personas vivían 1000 años. El hombre que más vivió sobre la faz de la tierra se llamó Matusalén. Voltea a ver el que está a la par, dígale Matusalén. Cuando alguien pasa de 60, ¿cómo le dicen? Matusalén. Porque vivió 969 años. Después del diluvio, las personas solamente vivieron 120 años. Y ahora en día, según la Biblia, las edades o las generaciones duran hasta 80. ¿Hasta cuánto? De 80 en adelante, tiempo no se aflija. ¿Verdad, hermanos? Pero ¿qué le quiere decir? Adán no iba a morir. Dios es un ser inmortal. Dios no muere. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermanos, que fuera el arrebatamiento antes de nuestra muerte física? ¿A alguien le gustaría ser arrebatado? Que se lo lleve alguien, ¿verdad, hermano? Las jóvenes quieren ser arrebatadas de la casa. ¿Ah? Amén. Yo quisiera que Cristo viniera hoy que yo estoy vivo, hermano. Porque por mucha fe que uno tiene, a ese cajón todos le tenemos miedo. ¿Sabe que un día mi papá me llevó a la policía de aduanas a La Unión? ¿Alguien conoció La Unión en El Salvador? Hermanos, y como no hayamos hotel, ¿sabe dónde dormimos? En una funeraria. Y me dejaron durmiendo a la par de un ataúd. Hermano, yo no dormí toda la noche. Me dijeron, como está frío, lo metemos adentro. Ahí está calientito. En el pueblo donde yo vivía, un señor estaba medio desquiciado y compró 3 ataúdes y los tenía en la casa, hermano. Porque él dijo, quiero estar preparado. Pero por mucha fe ¿cuánto tenemos fe en el Señor Jesús? Por mucha fe que tenemos, nos da algo miedito a la muerte. ¿Y morir qué es? Dormir. Morir es cerrar los ojos en este mundo y abrirlos al otro lado.
Allá va a estar Pedro diciendo, welcome to heaven, bienvenido al cielo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Si morimos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Sin embargo, dice la palabra en primera carta a Timoteo 6:16, si lo tiene me dice amén. Dice, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita, dice, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno, al cual ningún hombre ha visto. Nadie ha visto a Dios, porque si un hombre mira a Dios, se muere, hermano. Es un ser tan poderoso, es un ser tan grande que el hombre solamente para poder ver a Jesús, el hombre tiene que morir. Esta tarde, mis hermanos, dice la palabra que Dios dice que es un ser inmortal. No muere, no hay manera de que Él pueda morir. Sin embargo, aquí podemos ver que el hombre no puede tener este atributo, solo Dios. Dios es eterno. Dios no tiene muerte. Dios no puede ver muerte. Y podemos ver Apocalipsis 1:8. Si quiere, búsquelo ahí, por favor. Apocalipsis 1:8. Este versículo lo sabemos varios, porque está hablando de Jesucristo. Y dice que Él es el alfa. Él es el alfa y la omega. El principio y el final de todo. Apocalipsis 1:8. Cuando lo encuentre me dice amén. ¿Cómo dice el versículo? Que dice ahí, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y el que ha de venir muy pronto, ¿verdad, hermanos? Dice el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios que es eterno. Siempre ha existido, siempre va a existir. No tiene principio, no tiene final. Como Jesús, como hombre, tuvo un principio. Nació de María. Como hombre tuvo un final, la cruz, murió en la cruz. Pero como Dios, es eterno. Como Dios, el Señor Jesucristo, por eso leímos Juan que dice, mi vida nadie me la quita. Como Dios, como hombre, tiene un principio, tiene un final, pero como Dios no tiene principio ni tiene final. Dios siempre ha existido. Dios no inició en el Génesis. Génesis es el principio del hombre. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido. El único que tiene principio es el hombre. El único que tendrá un final como humano es el hombre, pero Dios es eterno. Pero Dios no solamente es eterno, sino que Dios también es omnisciente. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, pero Dios también conoce el futuro. ¿A cuántos de aquí les gustaría conocer el futuro? Ya está en la Biblia, hermano. No vaya usted que le lean las cartas, ¿verdad? O ahí vaya a ver que le profeticen. No, todo está en la Biblia. Vea conmigo la palabra, vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 18. Dios conoce el pasado. Mis hermanos, si hay algo de lo que cuesta liberarse es del pasado. El pasado nos sigue y nos marca. ¿Sabe? Este día estaba meditando un poquito porque estamos en el Día del Padre. ¿Cuántos todavía tienen su papá con vida? ¿Alguien tiene su papá que todavía está vivo? ¿Alguien tiene su papá que ya pasó con el Señor? Amén, ¿verdad, hermanos? Pero cuando uno comienza a meditar, uno comienza a sufrir antes del tiempo, ¿verdad, hermanos? Pero me di cuenta cuánto han marcado nuestra vida nuestros padres, para bien o para mal. Un padre marca la vida de nosotros. O te marca para bien o te marca para mal. Pero mis hermanos, dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 18, que Dios conoce el pasado. Dios conoce nuestro pasado. ¿Cuándo es pasado, hermano? Hace un segundo. Hace un minuto ya es pasado.
Nosotros cuando pensamos en pasado, pensamos que es antes de haber aceptado a Cristo. Y todos los años ya conociendo a Cristo también es pasado. Y por el pasado, lo único que podemos hacer es olvidarlo y dejarlo atrás. Ya no se puede hacer nada más, hermanos. ¿Sabe por qué no avanzamos muchos de nosotros? Porque vivimos hundidos en el pasado. El pasado ya no se puede hacer más que aprender de él. Pero si tú vives ahí aferrado, quiero decirte que Dios lo conoce. Dice la palabra en el Evangelio, digo en Hechos 15, 18 lo tenemos. Dice ahí, dice el Señor que hace conocer todo esto, ¿desde qué dice ahí? Desde tiempos antiguos. Dios conoce todo. Dios conoce todo. Dios conoce lo que estamos viviendo ahora, el presente, pero Dios también conoce el futuro. Por eso, mis hermanos, mire, cuando tú has venido a ser un hijo de Dios, ten paciencia. Dios ya sabe qué hiciste en el pasado, Dios sabe qué estás haciendo ahora, pero Dios sabe qué va a hacer contigo mañana. Mire qué maravilloso. El otro día oí una frase que me gustó, porque los cristianos hablamos y le tenemos miedo al enemigo que se llama Satanás. Pero me gustó lo que dijo este predicador, que el diablo te pudo haber robado el pasado, pero no te puede robar el futuro. Tu decisión de hacer las cosas diferentes la tienes tú y puedes comenzar hoy. ¿Qué te parece? Puede ser que yo hice todo mal hasta ahora, pero yo ahora decido hacer las cosas bien. Y si ahora yo decido hacer las cosas bien, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene, mis hermanos, Dios conoce. Dios sabe qué va a hacer de nosotros. A mí me gustaría saber qué va a ser de mí en 10 años. Yo lo único que sí sé es que si sigo siendo fiel a Dios, en 10 años estaré en los caminos de Dios y estaré donde Dios me quiere tener. Pero si yo me aparto, que Dios también ya sabe, sé que me va a ir mal, hermanos. Porque yo me aparto del Señor, se complican las cosas. Pero si permanezco firme y fiel a Dios, hasta este día, yo le quiero decir que Dios puede hacer mucho más. Sin embargo, Dios ya lo sabe. Es por eso que Dios nos ha dejado su palabra. Diga conmigo su palabra. Dice que Él conoce los tiempos antiguos, Dios conoce el tiempo presente, Dios conoce el futuro. ¿Sabe? La Biblia solamente es un libro donde Dios nos advierte. Dios nos ha dejado ejemplos en la Biblia para decirnos, si tú haces como este personaje, te va a ir mal. Pero si tú haces como este otro personaje, te va a ir bien. La Biblia es un espejo. Diga conmigo espejo. Mis hermanos, hay personas que nos complicamos la vida porque queremos. Mire, el otro día, el domingo en la mañana, venimos a la iglesia y al lado de la iglesia había un hombre tirado ahí. Porque allí durmió toda la noche alcohólico. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Nadie lo vio, solo yo. ¿Por qué Dios mandó a ese hombre ahí? Por un ejemplo, hermano. Diga conmigo ejemplo. Si tú sigues en el alcoholismo, ahí está el espejo. Ahí está. Yo dije que alguno de los hermanos es. Hasta me atreví a irlo a levantar para ver si él era. Ahí está el ejemplo. Tú que vives renegando, quejándote de tus padres, tú trata a tu esposa o trata, mira cómo trata a tu pareja, así será tu vida. Por eso yo esta mañana decía, Dios, digo yo, ¿verdad? ¿Cómo nos han marcado nuestros padres? ¿Sabe? Yo tengo un padre que fue un tremendo padre, un tremendo ejemplo. Nunca en la vida yo vi a mi padre tomar una cerveza. Nunca en la vida lo vi fumar un cigarrillo. Nunca en la vida conozco que tengo un hijo fuera del matrimonio. Nunca. Nunca. Pero eso no quiere decir que es perfecto. Tenía actitudes que no eran correctas. Y yo este día estaba recordándome de esas cosas también, porque uno piensa en lo bueno y en lo malo. Y no se la voy a decir porque quien quita va a ser que vea el video y me va a regañar. No. ¿Sabe? Una de las cosas que uno en realidad lo marcan los padres es tratar mal a su mujer. Mire, bien dicen por ahí, ¿verdad? Las mujeres dicen, preferible hubiera sido que me hubiera golpeado con las manos a que me hubiera maltratado con palabras. Porque eso nunca se olvida, hermanos. Diga, ¿cuántos dicen amén?
¿Cuántos padres maltrataron a sus esposas? Mi papá era uno de ellos. ¿Y sabe qué dice uno como hijo? Va guardando aquí, ¿verdad, hermanos? Un día voy a crecer. Porque venía y regañaba. Pero eso no es nada. ¿Sabe por qué le estoy contando esto? Porque yo no quisiera ser igual. Y cuando siento que me voy yendo por ahí, yo digo, me tengo que humillar. Porque si algo Dios me regaló bien fue una señora, una mujer, una esposa. ¿Y por qué la voy a maltratar? Pero como tenemos un carácter que se nos enciende, pero rapidito. Digan amén los hermanos. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, Dios conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Porque la Biblia es un espejo. Y si yo sigo maltratando a mi esposa, con mi padre, ¿qué voy a ganar? Una mujer que cambia. ¿Sabe que los hombres cambiamos a las mujeres? Digan amén los hermanos. Digo, la cambiamos por otra. No. Mire, mi esposa cuando yo la conocí era bien mansita, bien humilde, sumisa, hermano. Si es que ella me decía, mi Señor me decía. Pero han pasado los años y ahora yo le digo una cosa y me dice dos. Yo le digo, mira tú, cambiaste. Porque la virtud más grande que tenía era quedarte callada. Pero ahora, ay hermano, se saca todo lo que sabe. Pero ella ya se defiende. Y si yo la sigo tratando de aquí un par de años, no se va a defender con la boca. Va a sacar la pistola. ¿Ah? Usted dice, esta mujer, usted la hizo así, hermano. La señora era tranquila. Pero como nosotros los hombres la maltratamos, o viceversa, hay hombres que éramos bien mansitos y las mujeres nos han hecho violentos. Amén, hermano. Entonces podemos decir que Dios conoce el futuro. Isaías 46:9, búsquelo por favor, porque el tiempo se acabó, hermano. Y faltan dos atributos más. Falta ver que Dios es omnisciente, omnipotente y que Dios es omnipresente. Pero esta tarde podemos decir que Dios conoce todo. Isaías 46:9, cuando lo encuentre me dice amén. Y si Dios le está hablando, dígame amén. Si Dios le está hablando, diga amén, hermano. Parece que ya vio a mi esposo, dígale. Así le dijo una hermana el domingo, el otro día estaba predicando, dice que le dijo, tú le fuiste a contar todo al pastor. Porque estaba hablando de los hijos haraganes, hermanos. Y dice que en la casa tienen uno de esos. Yo ni siquiera sabía que en la casa tenían uno grandote haragán. Y yo le daba con todo en el domingo. Y después la hermana bien enojada. Tú le fuiste a decir, le dijo. A mí nadie me había dicho. Yo lo estaba más tanteando de aquellos con haragán. Mis hermanos, dice la palabra, Isaías 46:9, lo tenemos. Dice, acordaos de las cosas pasadas. ¿Qué dice ahí? Que desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce, mis hermanos, qué va a ser de nosotros mañana. Pero algo le puedo decir esta tarde, que podemos confiar en Dios. Porque si estamos en las manos de Dios, hermano, nada malo nos va a pasar. Pero nosotros estamos preocupados, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de otro? Solo hagamos las cosas como Dios manda. Y le aseguro que no nos va a ir mal, hermanos. Y por eso aquí podemos decir que Dios lo conoce todo. Dios sabe todo de nosotros. Por eso nos ha dejado la Biblia. Diga conmigo la Biblia. Porque Dios sabe que si yo me dirijo de acuerdo a la Biblia, me va a ir bien. Porque Dios lo único que quiere es librarnos del mal, hermano. Yo me cuesta comprender, me cuesta entender a mí mismo, conmigo, no con los demás. A mí me cuesta entender que estoy viendo los ejemplos en la Biblia y no quiero poner atención. Estamos viendo lo que le está pasando al otro, lo que le está pasando a aquel por hacer las cosas mal, y todavía queremos tomar ese ejemplo. El jovencito está viendo que al otro le fue mal por haber hecho las cosas mal, y él quiere igual andar como el otro, con los pantalones abajo. Y usted dice, pero ¿qué no entendés? ¿Qué no estás viendo? Pero así somos de ciegos. Queremos que nos vaya mal, y hasta cuando nos va mal, aprendemos. Cuando dicen amén, queremos aprender por nuestros propios ejemplos, ¿verdad?
Todo lo que tú estás viendo son un espejo. Tú quieres ver cómo termina un buen predicador, alguien que dedicó su vida a Dios. Así terminaremos si hacemos las cosas como alguien que las hizo bien. Mira, uno de los predicadores que ha tenido el mejor final que ha habido es el evangelista, el puertorriqueño, ¿cómo se llama? Gigi Ávila. Es que no ha habido otro hombre mejor que ese. ¿Sabe cómo se murió? Dormido. ¡Qué bendición! ¿Cuánto le gustaría morirse dormido en el culto? No, dice el hermano. ¿Ah? Mira, yo pensé que el hermano orando estaba. ¿Ah? Mire qué bendición, ¿verdad? ¿Sabe usted que la petición del pastor general es esa? Que él dormidito y Dios lo lleve. Pues no se le ha cumplido. Mis hermanos, ahí están los ejemplos vivos. ¿Cuánto queremos que nos vaya bien? Ahí están los ejemplos. Sigamos la palabra, sigamos lo que la Biblia dice y vamos a tener un buen final. Desviémonos de lo que la Biblia dice y tendremos un mal final, porque nadie que se ha desviado de la voluntad de Dios ha terminado bien. Pero aquellos que se guiaron por la Biblia, por la palabra, terminaron bien. Mis hermanos, si algo cuesta, hablaba con el pastor Junior, mire, si algo cuesta es terminar los días con la misma mujer, me decía a mí. Sí, hombre, si es que hay tanta presión, ¿verdad? De esta y la otra, y que la mujer y que lo otro, y que erigimos barreras, ¿verdad? Nosotros mismos. Cuesta, pero mis hermanos, yo les decía, si hay algo que hay que cuidar es eso. Mire, yo a usted le digo, lo admiro por eso, porque ha logrado, ¿verdad, hermanos? Ya 20 algo de años con la esposa. El día que esto falle, estaríamos en problemas. Gracias por exhortarme, me dijo, no me dijo así, ¿no? Mis hermanos, la Biblia es nuestro mapa. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Quieres tú terminar bien? Solo guiémonos por la palabra del Señor. Démosle un aplauso a Cristo, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.